todos mis amigos, a todos mis conocidos, a toda la gente cercana a mí, a la que yo le he recomendado ir a los cursos presenciales de Tepozcuencos, Coyoacán, para aprender a tocar los cuencos de los Himalayas, me han dicho: Janina, los cuencos cambiaron mi vida. Se volvieron fans absolutos de estas frecuencias mágicas que cambian vidas, que propician espacios de relajación y meditación muy profundos, espacios a los que no podríamos acceder si no fuera gracias a estas frecuencias interesantísimas, místicas, indescriptibles. Les voy a decir una cosa, se vienen 3 cursos presenciales y yo quiero que tú, carnaliencito, no te pierdas esta experiencia. Le va a agregar un plus padrísimo a tu vida. Fíjate bien, del 28 al 30 de marzo en Ciudad de México, en la zona de Coyoacán, con Jeffrey Torkington, del 4 al 6 de abril en Cancún, del 2 al 4 de mayo en Guadalajara, y también va a haber cursos presenciales en Satélite, en Juárez, Oaxaca, Puebla, Juriquilla, Celaya y Rosarito. Agrégalos a Instagram, están como tepos-cuencos-coyoacán, y sus teléfonos de contacto vía WhatsApp para que les pidas información sobre estos cursos es más 52 55 44 43 0106 o el más 52 55 28 62 79 99. La escuela de Jeffrey Torkington tiene una enseñanza muy amorosa, con muchos años de dedicación. Te prometo que van a ser los mejores maestros de cuencos que tú encuentres en el planeta. Todos los días a través de Instagram recibo muchos mensajes de personas de todo el mundo diciéndome: Janina, yo quiero hacer medicina contigo, yo no quiero hacer esta medicina con nadie más. Llevo demasiados años escuchándote, sé que llevas 12 años sirviendo, así que quiero que suceda contigo. Y eso va a suceder, porque en los retiros de revelación cósmica de este 2025 regresa el Gran Maestro y vamos a tener una ceremonia muy sagrada y muy hermosa en la playa. Esta ceremonia va a estar acompañada de música en vivo, de un músico que de verdad es de las cosas más hermosas que yo haya escuchado en mi vida. Además va a haber psicólogos acompañando los procesos de integración, va a haber una respiración catártica para liberar trauma y prepararte para la experiencia. Vamos a hacer las meditaciones de Osho juntos. Imagínate todos los carnaliencitos haciendo estas meditaciones catárticas súper liberadoras que han transformado por completo mi vida. Vamos a hacer temazcal y te voy a compartir los ejercicios de iniciación al mundo de Tantra que acabo de aprender aquí en Brasil. Estamos próximos al primer retiro, así que inscríbete ya, del 11 al 14 de abril, el segundo del 20 al 23 de junio, el tercero del 8 al 11 de agosto y por último del 13 al 16 de septiembre. Manda un correo electrónico en este momento porque quedan pocos lugares, están volando los lugares, a soygratitudestudio@gmail.com. Cuéntanos a qué retiro quieres asistir, tu nombre completo, tu edad, cuál es tu intención. Haznos saber si ya has participado en otras cosas con nosotros, si tienes experiencia en estados alterados de conciencia, tu cuenta de Instagram o Facebook solamente para verificar que eres una persona real, y cuéntanos qué prácticas sostienen tu vida. En muy poquito tiempo te contestamos el correo y solicita el descuento de abril por ser escucha de Sabiduría Psicodélica. Nos vemos en muy poquito tiempo en la playa. ¡Qué emoción! Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy de vuelta en mi casita después de haberme ido a Brasil.
Ya les contaré todo lo que viví por allá, pero hoy no se va a tratar de eso. Hoy se trata de una invitada maravillosa que se apareció en mi vida. O sea, como que es una cosa muy bonita cómo se va tejiendo sabiduría psicodélica, porque realmente no es algo planeado, sino es gente mágica que se cruza en mi camino y de repente es como que digo, esta persona tiene que venir a compartirse para inspirar a todos los carnalians. Y Gloria Álvarez a mí me parece una persona que inspira mucho, que ha tenido un camino muy entregado, con mucha determinación, que siendo mujer tener ese nivel de determinación es difícil, porque todo en nuestro camino como mujeres nos va diciendo no te la creas, no luches, no te impongas tanto, no ocupes tanto espacio, no levantes tanto la voz. Sí. Y como mujeres atrevernos a decir esto pienso, esto soy y comper es algo muy valioso. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Janina. Súper contenta de estar en tu podcast. Qué increíble poder estar en un podcast que yo escuchaba porque muchas amigas me lo recomendaban. Escuché tu podcast sobre Burning Man, el que hiciste también sobre el narcisismo, cuando yo estaba pasando por unos momentos muy jodidos. Entonces es bien bonito estar en el lugar que ya te había dado tanto desde antes y como tú decís, como el samsara va viendo a quién cruzar, en qué momento. Entonces es un gusto estar acá. Gracias, mi amor. Oye, a ver, la gente tiene que saber que fuiste candidata a la presidencia de Guatemala. Sí. Y que fuiste la primer mujer en atreverse, bueno, no solamente mujer, sino la primer candidata a la presidencia en atreverse a hacer un statement bastante claro, con propuestas libertarias, para decir, es momento de transformar a Guatemala en otra cosa completamente distinta. Cuéntale a la gente cómo fue que llegaste a la política. Fíjate que me jaló el Dharma porque no era algo que yo hubiera planeado decir, cuando yo sea grande voy a hacer esto, esto y esto. Siempre tuve un gran disgusto por las injusticias que se veían en mi país y obviamente desde todavía un tema de creer que como occidentales tenemos que llegar a salvar, porque eso nos enseñan, ¿no? Sí. Si algo está roto hay que componerlo. Yo venía también de una familia que fue exiliada del comunismo y víctima en Hungría y en Cuba, entonces crecí con esta nostalgia de la tierra que se perdió, los familiares que se murieron y nunca fueron vistos, y en una obsesión de ¿por qué? ¿Por qué hay gobernantes y dictadores que me impiden a mí como niña ir a Cuba a meter los pies en el mar donde mi papá los metió? Entonces creo que esa obsesión del eterno ¿por qué no puedo? Me llevó a estudiar relaciones internacionales, ciencias políticas. Yo me miraba en la ONU, en el Banco Mundial, llevando cajas de comida ahí por toda África para salvar, ¿no? Como te enseñan que hay que salvar a los demás. Y mientras más estudiaba, más me daba cuenta que era una farsa y que todos estos organismos internacionales viven de la paja de querer salvar a los demás, pero no les conviene. Entonces regresé a Guatemala asqueada, con una crisis existencial, 2 maestrías, 3 posgrados y no quería meterme en nada. Y ahí el Dharma me volvió a jalar. Y regresé a la radio, porque yo hacía radio desde que estaba en la universidad. Y pues hacía radio comercial en la 949, presentando música, hablando cualquier cosa, hasta que mi jefe me jaló y me dijo, mira, pero estudiaste en Washington, en Bélgica, en Italia, tenés estas maestrías, ¿qué chingados haces ganando 2,000 quetzales al mes aquí? Y le dije, es que no quiero ser parte de nada de eso. Me parece que es una Matrix asquerosa de la cual, o sea, no, yo quiero eso al aire. Y yo, ¿cómo? Le dije. Y me dice, yo quiero que hables de estas cosas. Y yo, pero vamos a encabronar a medio mundo, porque yo no soy de izquierda, obviamente, porque vi en carne propia que el comunismo no funciona, pero tampoco soy mocha. Entonces la derecha tampoco. Y me dijo, no me importa, vas. Y eso me llevó a otras chambas, en un banco, en una telefónica. Me empezaron a jalar para hacer activismo en mi país. Entonces hacía protestas enfrente del Congreso, pero también con propuestas. Y como ya había visto la experiencia viviendo en otros lados de la farsa de la guerra contra las drogas y la guerra contra la inmigración, que son miles de millones de dólares y de sangre gastada en cosas que no están parando. Ni está parando el consumo, ni están parando los ilegales. Y aunque en ese momento mi conocimiento de sustancias era muy poco, porque yo experimenté con el LSD la primera vez a los 29 años y todavía no tenía claro el gran poder medicinal
que después entendés leyendo The Body Keeps the Score o teniendo tus propias experiencias, sí tenía claro que estar gastando dinero en guerras que no funcionan, pues no estaba sirviendo. Y en eso el Dharma me vuelve a jalar a donde a él o a ella o ella le da la gana llevarte. Me gusta ella, mejor. Le darme. Me voy a un congreso en España que ni siquiera tenía por qué estar ahí. Era un congreso de políticos, pero de Guatemala no se apuntó nadie. Entonces me invitaron a mí. Di un discurso que no sabía que se estaba grabando. Lo pusieron en YouTube y me volví viral en un fin de semana. ¡Guau! Una locura. Sí. ¿Puedo ver luego ese speech? Sí, te lo mando. Porfa. Te lo mando porque aparte cuando se lo he enseñado a los expertos de lo viral, me dicen, esta vaina no tenía nada para volverse viral. Es largo, no tiene muñequitos, no tiene música, no tenía subtítulos, es una sola toma. O sea, a mí me hubieran dado esto y me dicen, explótalo y no hay manera. ¿Y solito sucedió? Solito. Nunca voy a saber. Me encantaría algún día entender quién fue el paciente cero o cómo fue, porque fue en toda Latinoamérica, en España y todos los países de América Latina. Y ese speech me cambió la vida, porque ese fue el momento donde o aprovecho esto para las locuras que ya estaba diciendo en la radio, decirlas en toda América Latina, que eso ya me estaba generando haters, porque obviamente yo era la loca de la radio que hablaba de que el gobierno te quiere tonto y que búscate becas. Yo ayudaba a los jóvenes a encontrar becas para estudiar fuera. Ahora era hablarlo en toda Latinoamérica. ¡Wow! Entonces el Dharma me jaló... Le Dharma me jaló a otra vez con lo que había estudiado, ponerlo al servicio, pero como un outsider. Y eso fue lo que me llevó poco a poco a escribir libros, dar más de 3,000 conferencias alrededor del mundo. Y lo bonito fue que cuando ibas llegando a países donde nunca habías estado y empezabas a hablar, estaba esta sensación de, puta, ¿y si la gente no conecta con lo que estoy diciendo? Y capaz que lo que yo digo solo funciona en mi cabeza. Y cuando veías que la gente se paraba, te aplaudía, lloraban, ver a los venezolanos que estaban sufriendo lo mismo que mis abuelos sufrieron en Cuba, ver cómo la historia se repite y se repite, decís, o sea, sí, hay un valor en lo que estás compartiendo, pero también viene con un hate detrás, que al principio vino obviamente del socialismo del siglo XXI, de los net centers de estos gobiernos que te atacaban, te amenazaban de muerte, te insultaban con todos los insultos que hay en el idioma español. Pero después mi crítica no solo fue al socialismo del siglo XXI, sino fue a las derechas nefastas que no hacen su chamba. Y cuando saqué un libro de cómo hablar con un conservador, cuando ya había sacado el del socialista, me empieza a atacar la derecha, que hoy por hoy además está más fascista y radical que desde hace mucho. Y te das cuenta que... Si no, ve a Trump ahí. Exacto. Cuando yo escribí Cómo hablar con un conservador, que fue en el 2019... muchos amigos me dijeron, güey, no escribas ese libro porque tus pocos amigos están en la derecha y la izquierda no te va a venir a defender porque ya te odian. Entonces el primer capítulo de ese libro es, no escribas este libro. Y yo explico por qué de todas maneras sí lo estoy escribiendo. Y es como una advertencia a esa derecha de, si siguen haciendo las cosas mal, vamos a seguir teniendo este socialismo y no vamos a salir de ahí. Y ahora que veo en lo que la derecha se ha convertido con Elon Musk, con Donald Trump, con Javier Milei, con Bukele, con Giorgia Meloni, con Putin, digo, qué bueno que en ese momento yo me desmarqué para que no me metieran en esa cola, que es lo que pasa mucho en política. Si no estás aquí, entonces estás acá. Y yo es como, hola, no estoy en ninguno de los dos lados. No, yo cuando veo eso digo, por favor, que ya vengan los extraterrestres y que me trepen a la nave y nos vayamos a ver a dónde. O sea, ¿qué es este escenario? Pero ¿sabes qué? No me quiero meter en todo el universo político. Sí. Porque siento que lo que quiero explorar de ti es tu persona. Porque me fascina la idea de pensar que hubo una candidata a la presidencia que ha ido a Burning Man. Sí, que está tatuada. Que has hecho muchos psicodélicos, que todas tus propuestas libertarias estaban enfocadas justo en abrir la mente. Sí. Que acabas de regresar de ir al Kumela en India, que has hecho muchas cosas muy atrevidas para un perfil político. Sí.
¿No? Porque el perfil político, ¿cómo es? No es nada que ver. O sea, nada es todo opuesto. Es como, ¿querés ser presidente? ¿Qué chingados estás haciendo con todo esto? Y fue precisamente por eso, porque entonces cuando la gente me empezó a atacar, me decían, Gloria, es que ningún chile te embona. No querés esto y no querés lo otro. Entonces dije, pues ¿saben qué? Voy a hacer lo que a mí sí me gusta, lo que yo propongo. Y a mis 34 años, en el 2019, lancé mi primera campaña presidencial muy inspirada en hacer algo for dummies, porque pues vengo de un país donde hasta la gente que sabe leer no lee ni un libro al año y donde la complejidad es lo que hace que nadie se meta. Entonces desarrollé mis 15 propuestas, 5 no negociables, 10 para que la gente escoja 5, muy inspirada en lo que vi que funcionaba en Burning Man, con 10 principios en una sociedad donde gente de todas partes se porta bien por una semana. Guau, va a ser tu plan de trabajo para Guatemala. En Burning Man. En la sociedad más utópica. Pero ahí es donde entendés cómo el Dharma te va llevando a donde tú tenés que estar y en lugar de pelear, es como, ok, si mi Dharma está en que tengo este pasado de Cuba y Hungría, pero nací en Guatemala, pero me toca Burning Man, pero tengo esta parte y estudié, ¿cómo vas haciendo tu propio tejido en lugar de pelearte con él? Sí. Y otra cosa que yo quería siempre ser era un modelo para las niñas, porque yo crecí con 2 estigmas, ¿no? Desde que yo era chiquita me acuerdo que mi abuela cubana, yo me llamo Gloria por ella, no sé, me llevaba al supermercado y entonces las amigas eran de, ¡ay, pero qué linda tu nieta! Y me acuerdo de mi abuela diciendo, pero no se lo digas, chica, porque yo no quiero que ella crezca para ser una presumida. Ay, y qué mi abuela padre. me jalaba y me decía, mira, mi amor, la belleza física es algo que no tiene por qué darte un valor intrínseco. Ya lo tienes, sí, si quieres, pero se pierde también y un día vas a ser vieja. Y si tú pones tu valor en tu belleza, el día que se vaya no vas a hacer nada. Qué profundo que te dijera eso tu abuela, me encanta. Muy además chocante para algunas personas en la sociedad porque sería como ¿cómo condicionas a alguien? Te estoy hablando, yo tenía 6 años, pero a mí me quedó muy claro que yo no me podía creer más por eso ni tampoco poner mi valor ahí. Entonces eso me hizo muy buen estudiante. Y ahí vino... ¿Y cuál era el otro lado? El otro lado es que como sos canche o sos rubia y güera, sos estúpida. Entonces, ¿qué hace una güera sacando buenas notas? ¿Qué hace una güera preguntando siempre en clase por qué el nazismo y el comunismo no tienen el mismo estigma? O sea, empecé a chocar porque yo, por mi físico... Estás en otro estereotipo. Exacto. Entonces es como, no sé... Estás en un estereotipo que la gente supone mucho de ti por un físico. Exacto. Entonces era como, no puedo. Entonces voy a tener 2 licenciaturas cum laude y voy a tener 3 maestrías y voy a irme por becas. O sea, es como, decime que no puedo porque esto es un obstáculo y te voy a decir cómo yo lo sobrepaso. Y luego te viene, obviamente, el estigma de como sos güero y blanco, sos privilegiado y estás hablando de una pobreza que no conoces. Entonces siempre pasaba en Guatemala que te preguntan de qué gallina puso ese huevo, ¿no? Vos sos de los Álvarez, de la finca de no sé qué. Yo soy de los Álvarez cubanos que vinieron con una mano adelante y otra atrás, como ahora los venezolanos, ¿me entendés? Entonces, no por verte con un estuche sos esa persona. Que hay racismo, lo hay. Que hay privilegio blanco, lo hay. Pero en mi caso, por el camino que yo escogí, tal vez si yo hubiera escogido ser modelo, cantante o actriz, pero como yo escogí a los nerds de la academia, te la ponían 3 veces más difícil, ¿sabes? Porque era como... Y por eso cuando salió la película del Legally Blonde, yo me cagué de risa y dije, qué bueno, ¿me entendés? O esta nueva de la Barbie, porque es como... Yo lo que le quería dejar a las niñas y a las jóvenes es, podés ser psicodélica, podés ser académica, podés ser candidata presidencial, podés ser locutora de radio, podés bailar, podés ser buena amiga, podés ser amante de los animales, podés ser ecológica, podés ser el paquete tan complejo de todo lo que vos querás, siempre que lo hagas desde la genuidad. Y no por demostrarle nada a nadie, sino porque eso es lo que te hace feliz. Yo siento que por mucho tiempo sostuvimos una idea que creo que viene mucho del catolicismo, como de si eres religioso, espiritual, tendrías que ser bien portado, vestirte de esta manera, estudiar estas carreras, hacer familia y tener hijitos y se acabó la vida, sí, ¿no? Y hay como una forma de vida que tendría que estar vinculado a la espiritualidad, a la religiosidad, a ser una persona buena para la sociedad. Y ahora hemos ido destapando mucho
esta nueva posibilidad muy emocionante de explorarnos en lo que se nos dé la gana. Exacto. Y darnos cuenta de que todo puede caber en la misma caja. O sea, puede ser un abogado sadomasoquista, o sea, sí. Abogado sadomasoquista, cirquero, que va a Burning Man y que estudia tantra. Claro. O sea, así, ¿no? Sí. O puede ser político, que hace manualidades, que va a salvar árboles al bosque y además está estudiando un poco de, ¿qué será? O sea, astronauta, cocina en el espacio. Ajá. Y hace psicodélicos. Exacto. O sea, es que todo ya es posible y eso es muy emocionante. A mí me parece muy emocionante este momento en donde nos damos cuenta de toda la posibilidad y nos dejamos de restringir por encajar en un papel. Y entender que eso no te hace menos valioso, porque entonces, como yo he tenido una carrera bastante intachable, en el sentido de intachable porque no le podés poner tachas, porque yo soy la primera que ha enseñado lo que soy. Yo siempre aprendí de Dr. House que el mejor mentiroso es el que siempre dice la verdad, en el sentido de mi vida causa tanto morbo que entonces yo soy la primera que te va a poner las fotos de Burning Man que yo quiero que veas, para entonces poder resguardar la privacidad que es mía. Pero soy tan abierta en esto soy, estas son mis propuestas, esta ha sido mi vida. Una vez hice hasta un video que se llama Mi Gran Cuna de Oro, que lo empecé en la casa de mis abuelos en Carretera El Salvador, en Guatemala, con el Nissan Sentra que heredé de mi abuelo, que se entra el agua, se entra todo, y fue mi carro toda la vida. Y me fui yendo por la ciudad de Guatemala enseñando todos los lugares donde trabajé para decir cuántos políticos les enseñan esto, sin que haya una curación de que sí, que no. A mí no me interesa eso porque el poder por el poder me da igual. Yo le veo un gran potencial a Guatemala como la futura cuna de la eutanasia, para que las personas de todo el mundo pudieran llegar a morirse en el paraíso, asistidos con plantas medicinales, con terapias holísticas. Veo en Guatemala la posibilidad de tener centros de tratamiento de trauma, sobre todo estrés postraumático por violación sexual, por violencia doméstica, porque somos cuna y refrigerador del mundo en hongos, en diferentes plantas. La sabiduría chamánica de las mujeres indígenas que les fue cortada se pudiera usar para que sean las médicas del siglo XXI. Propongo entonces que se despenalicen esas plantas, que de todas maneras ya se están usando, porque no es que no esté pasando esto, es que la gente cree que si lo prohíbe entonces va a dejar de existir. Y como me atrevo a pensar en nuevas realidades, me castigan los sistemas que no quieren que esta nueva era, que es lo que le llaman la era de Acuario o el Kali Yuga, donde todo se tiene que destruir, no les gusta. Gloria, ¿tú qué crees que sea a lo que tanto le tiene miedo ese sistema? Esa estructura vieja, obsoleta, inservible, que ya estamos viendo cómo se está fracturando y cayendo en cuadritos, pero hay gente que todavía está deteniendo así el pedacito de muro, así de, no, por favor, que no se caiga. Sí. Todos sigamos aquí siendo buenos ciudadanos y sostengamos el capitalismo y sigamos infelices, pero qué miedo explorar otra posibilidad. ¿Por qué seguimos ahí, güey? Cuando hay todo esto otro latiendo, invitándonos a ven, conecta, libérate ya, cabrón, sal de ahí. Mira, hay dos respuestas que te puedo dar. Una un poquito más nerd y otra un poquito más de bajada a tierra. Voy a empezar con la de bajada a tierra, porque intrínsecamente al ser humano le da pánico que le quiten su realidad. Y como no nos enseñaron a pensar en diferentes realidades, porque como tú bien decís, hay un script conservador desde el cual naces. Naces, estudias, te casás, tenés hijitos y a los 40 años el script se acabó, te abrochas el cinturón y te vas en fast track hasta los 75 años y te morís. Esa es la vida, digamos, ya empaquetada. Sí. Cuando uno es una persona que se atreve a salirse de ese script porque no te casaste cuando te tenías que casar, porque tuviste los hijos cuando no los tenías que tener o no los has tenido, tarararara,
te toca a los 40 venir y decir, ah, cabrón, ¿y cómo se escribe el resto del script? Entonces, a la gente que ya tiene el libreto y se agarra de ese libreto, lo que quieren es que tú les des otro libreto. Y cuando llegas y les dices, no, es que no hay libreto. Este libreto se llama libertad y tú eres responsable de ser ese abogado sadomasoquista, pero que le gusta estudiar de la cocina en el espacio, te dicen, puta, pero ¿quién soy? Y como filosóficamente nunca se respondieron lo que hace años nos dijo Sócrates, conócete a ti mismo, el miedo más grande es a entrar al universo más maravilloso que hay, que es al de nosotros mismos. Pero cuando no nos enseñaron, venir a tus 40 años y cuestionarte por qué seguís siendo católico, por qué bautizás a tus hijos en automático, por qué los hiciste primera comunión, por qué vos mismo caminaste por un altar a prometer una sarta de cosas en las que en el fondo sabes que no crees, esa vaina te puede llevar al suicidio. Entonces, sí, claro, se te colapsa el mundo. Es una cuestión literal de vida o muerte, que cómo se tapa con la Matrix de seguirme vendiendo la paja del marketing, de que si yo compro la bolsa de tal marca o me pongo el perfume de tal cosa, voy a ser feliz. Esa es la respuesta bajada a tierra. La más geek la acabo de leer en un libro maravilloso que me traje de la India. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Being Different. Ok. Y ¿Quién lo escribió, sabes? Es un antropólogo hindú, que ahí te paso el nombre porque es así como Ashtangawananda con no sé cuántos. Sí. Lo ponemos en la caja de descripción del podcast. Sí, te va a encantar porque este cuate es antropólogo, filósofo y dice... El problema de Occidente, porque además nosotros nos creemos el ombligo del mundo, ¿va? Y cuando uno se va a la India te das cuenta de, no, mi amor, aquí Trump y Musk pueden hacer sus chingaderas, que hay un mundo ahí afuera que sigue girando. Sí. Este cuate lo que dice es que Occidente, o sea, nosotros, somos una pelmaza de cosas que nunca tuvieron que estar juntas, porque no nacieron para estar juntas, que es el judeocristianismo, que para empezar... Los judíos y Cristo, nada que ver. Es más, yo ahora estoy convencida que Cristo, los años que está perdido en la Biblia es porque anduvo en la India meditando, pero ese es podcast para otro día. ¡Ay! Entonces te aplastan el judeocristianismo con el aristotelismo que fue descubierto en la Edad Media y Platón, y lo apelmazan a Platón y Aristóteles cuando de hecho eran distintos con esta religión. Y luego viene la revolución industrial, la revolución científica, el cuestionamiento de que todas estas religiones están de su madre y tenemos un secularismo vacío donde llegamos a estos pensadores suicidas, filósofos, nihilistas, y todo eso nos lo empaquetan como el glorificado Occidente que está para salvar al resto de la humanidad. No, es que qué sincretismo, está cabrón. Y en este mundo occidental... A diferencia de en la India, donde cada etapa de la vida tiene su qué y por qué, que es de 0 a 25, tu etapa de crecimiento y estudio, de 25 a 40, a 50, perdón, hacer tus frutos de todo tipo, familia, lo material, porque eso también se malentiende. Sí hay en los sistemas budistas y dármicos y hinduistas un procurar estar bien en este samsara para entonces a tus 50 a 75 años poder dejarle al mundo. Versus en Occidente, donde ves estos viejitos casi octogenarios aferrados al poder, cuando es de señor, váyase a disfrutar a sus nietos, ya no le toca esta etapa. Y de los 75 a los 100, empezarte a despedir para el viaje más grande que vas a tener, que es la trascendencia y la mortalidad. Entonces, del otro lado del mundo, Oriente ha tenido una filosofía que no ha sido conquistada y de manera ininterrumpida te dice que la divinidad vive adentro de ti. Versus Occidente, que te dice que la respuesta está afuera y que vos naciste con pecado, que estás manchado y que por lo tanto, sea el perfume o la bolsa carísima o la cruz, son las que te van a dar la salvación. Entonces, en Occidente sustituimos ese Dios externo, que obviamente no vive en nosotros, por cualquier otra cosa. Y este libro, Being Different, explica que tristemente Occidente por eso genera nazismos, comunismos, fascismos, capitalismos salvajes, que además no tienen nada que ver con un mercado libre, porque son mercados controlados a través de gobiernos, monopolios, o sea, siempre está
obsesión por el tener y no por el ser. ¿Y qué le está pasando a Occidente? Occidente está en crisis. Tenemos crisis de fentanilo, de suicidio, de migraciones masivas, de nihilismo. Gente que se está volcando a la ayahuasca, al yoga, porque no encuentra respuestas del otro lado. Pero cuando viene la verdadera apertura, muchos se echan para atrás. Porque la invitación aquí es a tener que tirar ese montón de códigos incongruentes que te vendieron como un paquete apelmazado de cosas que no van juntas. Todo esto que estás diciendo yo lo veo mucho en mis ceremonias de sapito. Fíjate que hay un momento muy impresionante cuando las personas están llegando a la unidad, a integrarte en esto divino, sagrado, este orgasmo cósmico, este instante en el que eres todo, ya no hay etiquetas, no hay bueno ni malo, ni tu historia de vida, ni que si tu exnovio, a qué te dedicas. O sea, eres unidad, eres luz, estás integrado en absolutamente todo y no hay líneas de separación. En ese instante cuando la gente está ahí y hasta están pujando, están así de que ¡ah! En ese instante de repente entra una culpa que dice no, espérate. A mí me pasó. ¿Cómo crees que te la vas a creer? ¿Cómo crees que te vas a dar cuenta de que tú eres Dios? ¿Cómo crees que te vas a permitir darte cuenta que eres el creador de tu propia vida, que eres el escritor, director de esta película, que vas a salir de aquí, vas a hacer lo que se te hinche la gana y que ya no va a haber nadie que te dirija ni en nada en lo que tengas que creer? Eso es algo que le aterra a la gente y por eso mucha gente puede boicotear su experiencia de sapo, porque estamos tan condicionados a todos los niveles para no creer en eso, porque si no, no habría estructura social, claro, ni rendiríamos pleitesía todo lo que le rendimos pleitesía, ni desperdiciaríamos nuestra vida básicamente, porque si de verdad no la creyéramos y nos atreviéramos a sostenernos a nosotros mismos en medio, no sabemos qué hacer con eso. O sea, es tan grande la revelación, es tan poderosa este encuentro de la libertad, que por eso funciona todo lo otro, porque la banda que se va a atrever a sostenerse en esa realidad va a ser muy poca gente. Toda la banda va a seguir: díctame qué hacer, dime en qué gastar mi dinero, dime qué más estudiar, dime qué más, a quién más creerle, dime cuántas veces más me caso, dime cuántas veces más hijos, más, o sea, porque no pueden sostenerse en esa vacuidad, porque la vacuidad es igual a darte cuenta del vacío, o sea, es estar en el vacío, es darte cuenta de que esto es finito. Exacto. Y como se va a acabar, aceptar que somos finitos nos aterra. Y lo chistoso es que la liberación está en aceptar que esto es una Matrix y que hay algo mucho más profundo, porque cuando empezás a ver esta vida como la Matrix que es, dejas de tomártela tan en serio y entonces te atreves con más ganas a cambiar la realidad. Y existen podcasts como el tuyo, y existen proyectos como el mío, y gente como Margarita, y empiezan a salir sobre todo mujeres chingonas, porque la energía femenina es la que se atreve a través de la intuición y el caos a estarse moviendo, cuando fuimos gobernados mucho por la energía masculina, que es de vamos a hacer la hoja Excel y el proyecto es tal y vamos a llegar acá, muy occidental. Sí. Y estas invitaciones lo que requieren es más de esa energía femenina, decir, no, espérate, o sea, es con esto, intuitivamente vamos a ir por acá y vas a hacer choques, porque hay personas que yo he conocido en los caminos de sanación que les gustaría que su propuesta fuera recibida con amor y con paz, y es como, no hay manera. No hay manera, porque le estás dando a la gente donde más le duele, como tú decís, en esas ceremonias de sapito. A mí me pasó, o sea, yo me acuerdo estar en el bufo diciendo gracias, hasta me grabé porque lo quería ver después y era de gracias universo, gracias grama, gracias, y de la nada una profunda tristeza donde hasta dije, ¿por qué nos cuesta tanto como humanos entender que solo se trata de querernos? Y querernos no es, ay, te adoro, no, es dejarnos en paz. Dejarnos ser y respetarnos, cosa que el occidental, por esta pelmaza, le dijeron que no, que ellos son superiores.
tenemos la religión superior, tenemos el sistema económico superior, y cuando llegamos a donde fuera, Latinoamérica, África o Asia, agradecidos deberían de estar esos pueblos ignorantes porque llegó Occidente y liberó a todo el mundo. ¿Qué es eso? Aquí se quejan de que sacrificios humanos sacando corazones. Ok, pero en España te metían un palo por el trasero por no creer en Jesucristo durante la Inquisición. Entonces, si vamos a hablar de torturar cuerpos, pasaba en todas partes. A mí lo que me impresiona es cómo, como sociedad, tenemos una demencia muy cabrona, o sea, generacional. Como que hace muy poquitito tiempo la mujer no votaba, hace muy poquitito tiempo estábamos en la esclavitud, hace muy poquitito tiempo estaba la Santa Inquisición, hace muy poquitito tiempo muchas cosas. Y de repente es como no estudiamos, como no nos enseñan que lo más importante en esta vida es el desarrollo de nuestro intelecto, nos distraen incluso como mujeres con, oye, pero pues es que el pelo, pero la pestaña, pero el pómulo, pero ahora levántate la chichi, pero estamos enfócate tan aquí. distraídas en el físico y invierto tanto tiempo en el físico que no me doy cuenta que la misión de mi vida es desarrollar mi intelecto, ¿no? La profundidad de mi conciencia. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no estudiamos, tenemos demencia. Y entonces se nos olvida la historia y se nos olvidan estos sistemas y se nos olvida quién estaba jalando los hilos y de qué forma. Exacto. Y entonces seguimos poniendo nuestra energía en lugares muy equivocados. Exacto. Ese es el problema, que dentro de menos estudie la gente, más dominados vamos a estar. Háblame un poco de eso. Háblame de la importancia de la inteligencia, porque yo a ti te considero una mujer muy inteligente y creo que es muy importante que todas nos inspiremos de eso, del bien hablar, del bien leer, del bien escuchar, porque ahí es donde encontramos respuestas importantes para el camino de nuestra vida. Sí, fíjate que eso de la demencia es bien importante que lo menciones, porque en mi casa no se nos permitía tener demencia porque pues mis abuelos tenían estrés postraumático. Entonces todos los domingos era, pero imagínate tú, chica, que en Cuba hay colas para ir a pedir comida, porque entonces el come mierda de Fidel, y mi abuelo en radio, cuando la radio era el internet de la época, sacando víctimas del comunismo de la isla, que llegaban a la casa llorando porque llevaban 10 años de no ver un pedazo de carne. Todo lo que los venezolanos ahora lloran por toda América Latina, yo crecí con eso. Claro. Entonces en mi casa no se permitía la demencia porque era muy fresco el trauma. Que, ojo, eso genera también sus propias cosas, porque luego te toca a ti despegarte de eso para no terminar como los israelitas haciendo lo que a ellos les hicieron, porque entonces hay como unas constelaciones familiares importantes ahí. Pero a mí siempre mis abuelos me enseñaron que lo único que nadie te puede expropiar es lo que tengas adentro del cerebro. Ay, qué bonito. Ese es el tesoro más grande. Y me decían... Y es que eso es una característica muy bonita del pueblo cubano. O sea, que podrán haber pasado por toda la carencia de todo lo que tú quisieras, pero algo que no faltó y algo que siempre estuvo fue la educación. Exacto. O sea, tú te subes un taxi en Cuba y es un ingeniero aeronáutico con maestría y doctorado, cabrón. Exacto. O sea. Y también es su propia prisión, porque al ser tan brillante eres consciente de la cárcel en la que vives, cosa que yo comparaba con la pobreza en Guatemala, donde decía, a ver, ¿qué genera más sufrimiento? El niño en Guatemala que no sabe leer ni escribir, que está medio retrasado mental, literal, por la desnutrición crónica, o el cubano que lo metieron en la universidad para decirle, sorry, vas a ganar más siendo prostituto, que es lo que termina pasando. Y genera sus propios matices, digamos, cada una. Pero en el caso de cuando te dicen que en el momento de irte de un lugar, lo único que tú te llevas es tu cerebro, eso generó en mí saber que todo lo material que me rodeaba, además yo me mudé mucho de país, de chiquita viví en Honduras, viví en El Salvador, como que mi mente se acomodó a saber que lo de afuera era solo accesorio, que lo importante era lo que llevaras acá y las conexiones humanas que fueras haciendo, a valorar a la gente, porque mi papá también me decía, lo que nunca le voy a perdonar a Fidel es que dividió familias, porque cuando te vas a otro país, podés volver a hacer una casa, podés volver a tener otro trabajo, mija, pero la familia
esa se perdió forever. Sí. Entonces, yo crecí con esa conciencia de el cerebro es lo que importa, pero claro, cuando sos niño, vos crees que a todos los están educando igual que a ti y luego te das cuenta que no es así. Y muchas veces cuando llegaban los más adultos a decirme, ¿cómo le hago para que los jóvenes entiendan que en mi época había inflación y que esto se puede acabar? Yo les decía, pues cuéntele cómo era vivir ahí, porque si no hay comunicación, ¿cómo los jóvenes también lo van a saber? Entonces, para mí, el leer, el ir a un aula de estudio, ver una película de cine, ir al teatro, eran momentos para callarme la boca y absorber. Entonces, también aprender a escuchar, aprender que de afuera te va a venir información a través de un libro, a través de una película, de una conversación, siempre fue fundamental. Y sobre todo cuando somos comunicadores, porque no debemos nunca de caer en el pecado, pienso yo, de solo hablar. Siempre vas a leer mejores cosas que las que vas a escribir. Aparte dicen que si solo hablas, nunca aprendes, porque pues hablas lo que sabes. Exacto. Pero escuchar es siempre nuevo. Exacto. ¿No? Oye, ¿qué puertas te ha abierto tu inteligencia? ¿Qué puertas te ha abierto tu comunicación clara, tu mensaje poderoso? Fíjate que todas. Hablábamos mucho del karma que cada quien trae, ¿no? Tú decías, bueno, hay gente que viene a esta vida a hacer plata, otros vienen a tener hijos, otros a fracasar en lo romántico, pero tener buena salud. En mi caso, desde muy pequeña, yo siempre fui una perra para negociar mis contratos profesionales. Había una fuerza interna dentro de mí que siempre me hacía estar muy firme a la hora de no dejarme censurar. Me renunciaron, me despidieron por la alternativa a no censurarme, sí. Y siempre la vida me premió con más. O sea, de hecho, en el momento que estudié lo que estudié y después dije, fuck you, la ONU, el Banco Mundial y toda esa vaina, la vida me premió con más por esa congruencia. Sé que hay personas que dirán, puta, pero qué suerte la tuya, porque si yo abro la boca en mi lugar de trabajo me despiden. Sí, es una realidad. Pero en mi caso, mientras más firme yo me mantenía mis principios, que además lo que fui descubriendo no solo por estudiar, sino por la experiencia, es que la libertad funciona. Entonces llegó un punto donde ya era muy difícil que alguien me convenciera que robar es mejor que tener lo tuyo, o que la esclavitud está más padre que las personas siendo libres, o que la mujer está mejor encerrada. Y ahí también entendí que si algo ha liberado a la mujer es el mercado. Nos guste o no nos guste, no fue la iglesia, no fueron los gobiernos, fueron las lavadoras, secadoras, lo que quieras, que la emancipó la pastilla anticonceptiva, pero que claro, ahora tenemos que venir y decir, no solo somos mercado, el mercado que fluya libre para que tengamos tiempo de hacer otras cosas. Entonces, la inteligencia a mí me abrió todas las puertas, pero también la inteligencia emocional, porque en el paso de mi carrera, cuando me empezó a llover hate, mucha gente que es más brillante que yo se retiró de las redes y dijo, lo siento en el alma, pero esta mierda no es para mí. Y yo fui agarrando mucho callo porque dije, no, o sea, yo también sufrí mucha violencia doméstica por el lado de mi mamá y creo que eso me hizo muy fuerte, porque cuando tu mamá es tu primera guerrera es como bring it on con el mundo, ¿me entendés? Entonces, si tenés los argumentos correctos y hay algo adentro de ti que sabes que vos solo sos un vehículo de valores y principios universales y te mantenés firme, te juro que la vida te premia. Y en mi caso fue eso. Y también tengo claro que todo lo que hago lo hago con desapego. O sea, yo la presidencia lo hago porque me duele ver a mi país como está y como que les digo, miren, aquí hay un plan. Pero si se quieren seguir revolcando en el mismo samsara, sean libres de hacerlo. Y más ahora que me he acercado mucho a la filosofía oriental, a meditar, a entender que yo no soy salvadora de nadie, porque eso sí me afectó durante mucho tiempo, ¿no? Tener esta inteligencia y que yo llegaba a los países y me decían, ¡qué bárbara! Es que pones en palabras sencillas lo que yo he venido sintiendo, por favor, ayúdanos. Y la gente te empezaba a echar cargas. Y uno de verdad, por ejemplo, me acuerdo estar en Venezuela en el 2015, que fue de los peores años en ese país, ver la escasez, ver que no había agua, ver
La misma pobreza que ves en la India, gente haciendo sus heces fecales en la calle, no hay agua, no hay electricidad. Y una conferencia en un salón para 200 personas, llegaron 700 personas, habían chavos con vasos de plástico poniéndose en el vidrio afuera para escucharte y decís, puta madre, esto es más grande que yo, o sea, esto no yo solo soy un vehículo, ¿me entendés? Esas eran las cosas que a mí me prendían el vehículo, pero sin inteligencia te rompen, que es lo que siempre le digo a los jóvenes. Puta, ustedes quieren ayudar a su país, pero no tienen claro en qué creen ustedes. Y son preguntas bien básicas. ¿Crees que las drogas deberían de ser legales o ilegales? ¿Crees que debería haber fronteras o no? ¿Crees que los mercados deben ser libres o tenemos que proteger a unos grupos monopólicamente? ¿Crees que la caridad es voluntaria y podemos todos como sociedad ayudarnos en buen pedo? ¿O vamos a creer en la farsa de que los burócratas a través de nuestros impuestos nos van a hacer la chamba? O sea, son preguntas bien sencillas que una vez las tenés claras, das tu batalla en tu trinchera, sea en donde te acomode, porque la libertad se necesita en todo, en el deporte, en el arte, y ya, caminas para adelante. Pero y la inteligencia entendida como la habilidad de conectar puntos de todo lo que vas viviendo y de saber discernir, de ser objetivo y de no dejarte vencer. Yo la inteligencia la veo como posibilidades, o sea, no podemos apreciar algo que no existe dentro de nosotros. O sea, desde percibir lo más oscuro hasta percibir lo más luminoso. Pero si nosotros no tenemos una palabra para describirlo, no tenemos como un concepto de lo que está ahí, difícilmente vamos a poder ir como hackeando esta realidad y ir accesando a nuevas posibilidades. Uh-huh. Y por eso es tan importante nutrirnos de información valiosa, de cuestionarlo todo. Yo creo que es bien importante que la gente se atreva a cuestionar, que nos demos cuenta de que lo único que nos pertenece es nuestra propia experiencia. En realidad no es el discurso antiguo, porque el discurso antiguo la gente nada más repite, repite y repite, pero no cuestiona. Es verdadero, lo he vivido, lo he encarnado, me hace sentido, ¿no? Nada más es repetir lo arcaico. Exacto. Y algo que leí el otro día y me gustó muchísimo es que dice que la verdad siempre es fresca y siempre es nueva. Uh-huh. Nunca es una memoria antigua, ¿no? O sea, la verdad siempre es algo fresco y es nuevo. Y por eso también es como un milagro. Es algo que sucede y se desaparece. Sí. Oye, acabas de regresar del Kumbamela. Sí. ¿Lo pronuncié bien? Kumbamela, sí, Kumbamela, ¿verdad? Sí. Cuéntale a la gente qué es y qué pedo viviste ahí, porque, güey, es un suceso estar ahí. O sea, realmente es algo que no sucede seguido. No. Y otra vez el Dharma me jaló. Yo ni siquiera, para estas alturas, el año pasado, yo ni sabía que iba a parar en el Kumbamela. A mí me llevó en un camino espiritual muy grande, en una disciplina de Ashtanga y meditación, estar yendo casi a diario a Atma, que es un estudio de yoga en Roma y en Polanco, que aparte me encanta porque tiene una profundidad filosófica cabrona y ven el yoga no solo como aeróbicos. Lululemon. Exacto. Me mama que no hay, por ejemplo, espejos adentro del shala, que de verdad lo hacen como lo que es el yoga, que yo aprendí ahí que las posturas para lo que son últimamente es para que puedas estar en absoluta quietud meditando. Claro. Y que la meditación, su fin último es esa paz interior para que en el momento que te muras podás desprenderte del reto más grande, que es desprenderte de tu identidad. Uy. Y poder venir y ¡paz! Irte aquí al tercer ojo y vámonos, ¿sabes? Ese es al final el objetivo último. Sí. Entonces, con Atma he hecho muchos retiros de meditación, porque aparte no solo sería presidente tatuada y de Burning Man, sería yo creo que la primera presidenta en la historia de Guatemala que hace Ashtanga, que medita, que se mete en estos mundos, ¿no? Pero bueno, entonces nos dicen, viaje a la India, y coincidía con mi cumpleaños 40. Y recuerdo que mi cumpleaños del año pasado yo estaba pasando por una tristeza muy grande, por una ruptura que tuve, y esa ruptura me llevó pues ahí otra vez a cuestionarme. O quiero las pastillas para anestesiar, como hace mucha gente en Occidente, que ahorita entran en esa crisis, o me doy un año de plazo para intentar lo que fuera para salir de esta depresión. Y si no lo logro, pues
revisito, ¿sabes? Esos pensamientos oscuros. O sea, negocié conmigo misma y eso me llevó a hielos de Wim Hof, sanación de útero, ayahuasca, plantas medicinales, constelaciones familiares, terapia, todo para ver hasta dónde me llevaban. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Exacto. ¿Cómo sé? Ya sabes ese audio de... Y si no lo logro, pues ya lo platico más adelante. Pero había algo adentro de mí que luego en este viaje espiritual entendí, porque era que no me iba a llevar por ese otro camino de la anestesia, digamos. Y entonces cuando dicen en Atma, vamos a hacer un viaje a la India, puta, qué maravilla, porque aparte a mí la India nunca me había llamado la atención. En este chip de relacionista internacional que quiere acabar con la pobreza, la India me parecía un cagadero donde yo lo único que iba a ir a hacer era deprimirme y a ver más pobreza que la que ya había visto en Guatemala desde que nací. Pero cuando me empecé a meter en el rollo de la meditación, del yoga y a profundidad, dije, no mames. Por eso la gente se ilumina en la India, porque la India es dura. Nadie se ilumina en Ibiza, ni en Las Vegas, ¿me entendés? Y el otro día leía en un libro de Osho, decía, güey, es que le sorprende que haya tantos iluminados en la India, pero no es algo de sorprenderse, simplemente es una cuestión de enfoque. Dice, si en Inglaterra todo el mundo pretende ser un gran futbolista, por eso pueden producir grandes futbolistas, porque es la meta social. Y la meta social en India es la iluminación. Entonces Exacto. Va a haber, bueno, y que también la posibilidad es mucho más, porque hay muchos más indios que ingleses. Exactamente. Y entonces dije, a huevo, vámonos a la India, nos pasan el programa, que las cuevas de Ollanta, que Mumbai, que Delhi, que Nepal, y en eso el Kumbh Mela. Y yo, ¿y qué es el Kumbh Mela? Y nos mandaron un documental y yo, puta madre, esto es el Burning Man original en esteroides. Y me meto a investigar y resulta que el Kumbh Mela, no se sabe cuándo empezó, tiene como 7,000 años o más de existir. Y es una reunión que cada 4 años se va haciendo en diferentes puntos de India y cada 12 en el punto principal, que es al que yo fui, donde convergen el río Ganges, que es la madre de todo en la India, la madre Ganga, y el río Yamuna, pero además es en una fecha específica donde la constelación de Júpiter, la Luna y el Sol están en una alineación específica donde los hindúes creen que se abre un portal a lo interestelar con un tercer río que es el Saraswati. Entonces, si tú te bañas en esta convergencia de los 3 ríos, los 2 físicos y el espiritual, y vas en ese día al Kumbh Mela y te metes en el río, tú vas a purificar a tu karma. Es como, digamos, tener, en la visión occidental, tener muchos karma points y mejorar tu samsara, básicamente. Pero alrededor de esto se arma la ciudad artificial más grande. O sea, Black Rock City se queda pendeja. Güey. Que alberga a... esta vez fueron 680 millones de personas transitando por ahí en un mes. 680 millones. Yes. Estamos hablando de 3 veces la población de muchísimos países de los que nosotros consideramos grandes y poderosos. Sí, ni siquiera puedo dimensionar ese número. O sea, como que lo dices y digo, sí. ¿Cómo? O sea, el día que yo estaba ahí, habían 12 millones de personas, que es poquito menos que la población de toda Guatemala. Y cuando estás ahí y te sientes una pinche hormiga del otro lado del mundo con gente que tiene otra mentalidad, porque, como tú bien dices, la iluminación es el objetivo. Eso no quiere decir que todos los hindúes persigan la iluminación o hagan yoga, no. Pero sí que genera una diferencia cuando la posición dármica te dice que tú tienes la capacidad de iluminarte, que no está allá afuera, sino que tú, si le echas trabajo y si te pones a meditar, vas a llegar más lejos. Entonces el Kumbh Mela es un lugar donde hay yoga, hay meditación, donde muchas mujeres peregrinan para dar de comer a cientos de miles. Entonces es como en Burning Man, donde se organizan para darte agua, para darte comida, para que haya pláticas. Hay pláticas de todo tipo. Vienen sadhus, estos hombres que viven en cuevas, renunciantes a todo, cuyo cuerpo solo los cubre la ceniza de los muertos, en los que meditan y se ponen a dar charlas. Entonces tú puedes hacer como
tu paquete de a dónde quieres ir. Nosotros fuimos los últimos 3 días donde ya las ciudades, como en Burning Man, que ya el man se quemó, entonces ya muchos de los changarros ya no estaban porque el objetivo principal era irse a meter al Ganges. Y también te das cuenta que como humanidad que somos, es asqueroso la orilla del río, ¿no? Llena de basura. Que luego también entendí, claro, porque para los hindúes la basura está ahí. Nosotros como occidentales, una cosa, ¿no? Que yo vi mucho en la India cuando vi tantas vacas, porque me daba curiosidad cómo son las vacas en la India. Son bien buena onda. Son bien buena onda, son perros. Sí. Tienen energía de perro. Tienen energía de perro literal, porque sí, como la gente los trata bonito, sí, están confiadas. Están confiadas. Entonces, sí, a mí me daba mucha curiosidad qué se va a sentir caminar en una calle donde está lleno de vacas. Y dije, no, esta energía la conozco. Yo soy perruna desde chiquita. He tenido perros, entonces me puse a pensar. Hablando de la basura, ¿no? Porque muchos occidentales les choca el tema de la basura en la India, que está muy jodido. Pero entonces yo me puse a pensar, si yo pudiera apilar la cantidad de vacas que yo me he comido a lo largo de mi vida y las pudiera ver, ¿qué tan grande sería ese cuarto? O esa habitación, o esas hectáreas. Claro, señalamos lo otro, pero no pensamos en lo nuestro. Exacto, porque el occidental es muy bueno para esconder su basura. Los gases que emitimos son invisibles. Las vacas que nos comemos nunca vemos los cadáveres. En la India todo está conviviendo a la vez. Los cadáveres en Varanasi, la gente celebrando, los perros en la calle, el niño haciendo popó. Todo está pasando a la vez y es como, hello, la vida misma. Y para alguien como yo que odia las hipocresías, que siempre se quejaba de la doble moral de Occidente, pues en cierta medida yo estaba en el paraíso. Le agarraste el pedo perfecto. Sí. Imagínate que apiláramos en un terreno todas las cajas de Amazon de todas las mamás que hemos pedido. Exacto. O sea, que esa banda pues nunca pide nada. O sea, no, las contaminaciones son distintas. Exacto. Oye, te quiero contar algo rapidísimo. Cuando yo estaba en Varanasi, me acuerdo perfecto que traía un vestido rojo. Yo no tengo casi nada de ropa roja, como que no es un color que use. Pero ese día había usado un vestido rojo y iba caminando por las calles de Varanasi. De repente me metí en una callecita súper chiquita. Y volteo y digo, ay, qué bonita vaquita. Y ya le veo así los cuernos así gigantes y digo, ay, no es una vaca, es un toro. No mames. Y como que me cae el 20 y digo, verga, estoy de rojo. O sea, como... Claro. Y pensaste muerte Dije, segura. Güey, ahorita ya, o sea, valí madre en Varanasi, o sea, y viene el toro hacia mí y me va a matar. Aparte, gran muerte. Te iluminas y te vas directo al otro lado del samsara. O sea, nunca uso rojo, hoy se me ocurre rojo, voy a dar una calle cerrada, un toro al fondo. O sea, dije, no puede ser. Y no me pasó absolutamente nada, porque no es un toro que esté preparado condicionado a atacar. O sea, pasé a la del toro, el toro no me tiró un pedo, ¿sabes? Y yo pensando, me va a matar. Eso. Y los occidentales han sido condicionados. Y digo porque ahí sí le veo una ventaja a ser latino. Como latinos, a veces somos occidentales, pero a veces no. Y tenemos toda esta sabiduría ancestral, azteca, maya, inca, tenemos plantas medicinales, tenemos culturas que no son 100% europea y gringa. Entonces nos enchufamos y nos desenchufamos. Y la ventaja de eso es que podemos descondicionarnos, pienso yo, con más ventajas que un europeo o un gringo que desde que nacen le dicen, papito, tú naciste en el mejor país del mundo. Sí. Entonces, descondicionarte de eso es muy difícil. Lo mismo con los animales. Allá los animales no están condicionados para sufrir, entonces no te van a hacer algo. ¿Eso me va a volver vegetariana? No, pero me va a volver más consciente que lo que me como es algo que estuvo vivo. Y al occidental no le gusta pensar en eso. Cuando alguien se muere, rapidito lo mandamos a la funeraria, que nos lo maquillan, que nos lo devuelvan. O sea, estamos matando, tanto con las cesáreas como con las funerarias, el ciclo natural de que hagamos consciente que la vida y la muerte todo el tiempo están pasando a la vez. Y allá es tan evidente que no te puedes hacer el pendejo. Sí. Aquí, en cambio, nos hacen el pendejo poniéndonos las pancartas publicitarias, los partidos políticos, estas divisiones tontas, distractores que nos están haciendo perder lo fundamental. Y pueden decir, puta, la Gloria está loca y la Yanina también, pero vayan a ver las estadísticas. Por primera vez en la historia de la...
de los registros que hay de muertes en Estados Unidos, el año pasado, la causa número 1 de muertes en jóvenes no fueron los accidentes automovilísticos, fue el suicidio. Sí, claro, está aumentando estos números de manera muy veloz. La crisis occidental, esta polarización, este odio que está dividiendo familias, es algo alarmante. Sí. Y es algo que el occidental tiene que prestar atención y dejarse de ver como el ombligo del fucking mundo, que fueron a dar solo lo mejor. No, todas las civilizaciones, así como cuando con tu pareja tenés sexo y esa persona trae cosas buenas y te triggerea tus lados oscuros y tú también los de él, pero hay luz, pero hay oscuridad. Lo mismo ha sido cada vez que la humanidad se une. No es un occidente superior por su cristianismo, cuando el cristianismo, hello, o sea, muchas cosas hacen más sentido en lo Veda, en lo Buda. Entonces, mi invitación es a que nos demos cuenta en la crisis en la que estamos y que hay otras partes del mundo que tienen unas respuestas bien chingonas, que vamos a estar bien y que no necesitamos ese como enfrentamiento. Y te lo pongo con un último ejemplo que lo vi en Burning Man, de hecho, en el templo el año pasado. Entré al templo y una cosa que me choqueó fue ver a un chavo de Palestina que empezó a meter unos papelitos con los nombres de todos los niños que han muerto en la guerra de Palestina. Y luego vi a un israelita que estaba sentado con la bandera llorando y dándose de golpes como que estuviera en el muro de los lamentos. Los dos estaban ahí, cada uno en su sufrimiento. Y ¿estabas tú en psicodélicos? No, eran las 6 de la mañana. Ok. Y yo solo entré... Qué fuerte imagen. Sí, entré a despedirme porque ya era el último amanecer y me acuerdo de observar esa escena y dije, puta, dolor es dolor. Dolor es dolor, sufrimiento es sufrimiento, muerte es muerte. Esta división estúpida que se hace por esta obsesión y arrogancia, al final no importa. Y sigo caminando y me encuentro una pancarta de un chavo, ya sabes, cuando escriben así como en la cartulina, a su papá, y le pone al papá, papá, te moriste de cáncer y no pude estar a tu lado, porque cada vez que iba a tu casa tenías pinche Fox News puesto con ese maldito misógino, racista, desgraciado de Donald Trump, que aparte estoy convencido que por seguir a Donald Trump es que te dio el cáncer que te dio y por eso te moriste. ¿Decía todo eso en la pancarta? Era una cosa así, mira. Y no yo mames. Me quedé ahí leyendo porque decía, ¿en qué va a terminar esto, no? Y al final decía... Y te moriste y no pude estar contigo y pinche Donald Trump y ahora me arrepiento y ya pasaron 4 años y necesito soltar esta historia porque no puedo seguir cargando con esta culpa. Y leo yo todo eso y pensé también en las divisiones que hubo en mi familia cuando algunos se quedaron con Castro en Cuba, etcétera. Y dije, puta madre, el señor se murió, el hijo no estuvo con él. Aparte, de fondo tengo al israelita y al palestino, cada uno en su dolor, ¿no? Y a Donald Trump le vale verga. Le vale verga tanto el papá que se murió como este chavo que está aquí. Ni sabe quiénes son, nunca lo va a saber. Y aquí están las familias despedazándose por políticos a los que no les interesas. Ni de un lado ni del otro. Ni sea Chávez, ni sea Castro, ni sea Trump. Por líneas divisorias imaginarias. Además, o sea, porque es que esto es bueno, esto es malo, esto es insuficiente, esto debería de permitirse, esto debería de cancelarse, esto... O sea, está muy cabrón cómo los condicionamientos dividen al mundo. Que es lo que también se habla en este libro, Being Different. Pero antes de que digas eso, nada más quiero poner en contexto a la gente de lo que estamos hablando. En Burning Man hay un templo en donde la gente va a poner a sus muertos y sus dolencias y como que todos sus lutos. No, es un lugar muy triste y al mismo tiempo muy poderoso, como que se construye un altar gigantesco que siempre es como un arquitecto diferente invitado y la gente va y pone ahí que si se le murió su perrito o su mejor amiga o que si la abusaron sexualmente y quiere soltar esa tristeza que tiene o ese coraje, o si alguien va y pone a su papá y a Donald Trump, o si el de Palestino o el de Israel, ¿no? Entonces es como un lugar en donde la gente va a vivir duelos y al final de Burning Man este templo se quema en silencio absoluto con los 100,000 personas que estamos ahí sentados y se quema en silencio absoluto para pues como conmemorar, dejar ir, soltar. Que para mí, de los lugares más espirituales que yo he visitado, y eso que yo viví en Roma y fui al Vaticano, whatever, pero para mí el templo de Burning Man, junto con Varanasi, el lago de Atitlán,
te diría que son de los lugares más poderosos espirituales donde yo he estado, porque ves esa unión de todo a la vez, de todos los dolores valen, de toda la experiencia humana en una sola cosa, sin esas divisiones. Entonces, siempre me acuerdo, yo entrevisté al astrofísico Neil deGrasse Tyson, el que hizo Cosmos, y él me decía, imagínate lo tonto que sería que vinieran los aliens y están viendo la canica que somos nosotros, así como la que tú tienes acá desde afuera, y empiezan a ver estas hormiguitas y empiezan a ver que se dividen así por unas líneas imaginarias solo porque tienen diferentes colores. ¿Y cómo esos aliens dirían así como de, ¿en serio? En esta pelotita se empiezan a dividir. Sí, sería de risa. Sería de risa. Y yo creo que tenemos que empezárnoslo a tomar con esa risa. ¿Qué te enseñó el Kumbamela? Me enseñó que el poder de la energía femenina está en permitir que las cosas pasen, en ser como una vasija donde empiezas a permitir que las cosas vengan. Que a diferencia de la energía masculina, que es de perseguir y hacer y metas y cuadros, la energía femenina, que es también la energía del río, es de acoger, sostenedora. Sostener para también soltar y poder seguir recogiendo. Aprendí también que los hindúes también están dentro de su propio samsara. Y platicábamos con muchos amigos cómo era de que, sí, nos reímos de los guadalupanos, pero aquí estamos como pendejos tratando de llegar hasta el final del río. Pero lo chistoso es que muchas veces en lo largo del camino nos decían los propios hindúes, ¿no? Bueno, sí, el objetivo es irse a meter a esta esquina, pero al final eso es maya. O sea, está dentro del maya, que es la ilusión, y se relajan, porque hay como... Lo que más aprendí es la capacidad de estar cómodo con la diversidad y con el caos. Y si tú tienes adentro de ti paz interior, porque eso también dije, wow, qué increíble vivir la India después de haber meditado y hecho Ashtanga 1 año. Definitivamente ese fue el gimnasio, creo yo, que me preparó. Y se veía, se notaba mucho en el grupo las personas que meditamos, las que hacemos yoga, de las que no, porque la tolerancia, la frustración o al querer cambiar el entorno se vuelve muy rápido en el occidental. Cuando algo no nos gusta, queremos cambiarlo. En cambio, ese surrender de decir, venga. Y mientras más you surrender, más el universo te premia con lo que tiene que ser y confiar. Eso lo ves mucho con la gente de las ciudades, ¿no? O sea, como que tú eres de la Ciudad de México y vas a Acapulco un fin de semana y llegas a un restaurante y es de que, oiga, es que ya pasaron 5 minutos que pedí mis camarones. Y es de que, señorita, o sea, pues, cálmese, o sea, lleva 5 minutos, aquí nos tardamos media hora, ¿no? Estamos muy acostumbrados a una velocidad muy distinta y nos frustramos muy rápido, pero eso es un defecto terrible. O sea, eso nos resta mucho en la vida, porque dentro de más aprendamos a estar cómodos en la incomodidad, dentro de más pacientes seamos, más fácil va a ser la vida. Realmente sí tenemos que hacer un esfuerzo por educarnos a nosotros mismos, por entrenarnos, para tener paciencia y para saber que la vida nunca va a ser la telenovela de Televisa que nos han prometido. Totalmente. Porque la gente sigue postergando su felicidad porque no, ahorita hay 86 cosas que no me gustan, aunque haya 150 que sí. ¿No? Entonces es como, ok, sí hay muchas cosas muy bonitas, pero también hay muchas cosas feas que van acompañando la vida. Nunca es nada más el paraíso, nunca es nada más ¡wow! Porque aquí la 3D es una escuela. Exacto. Es un espacio de enseñanza donde vienen olas de aguas deliciosas y ¡ay, qué bonito está esto! Y de repente unos putazos que dices ¡ay, cabrón, qué es esto! Exacto. Y si no aprendemos a navegar la vida con ese vaivén, porque esa es la configuración y queremos ir en contra de la configuración, vamos a sufrir. Sí, que es ese gran como metáfora que me encanta. Estuve durante el viaje, me acompañaron 2 libros, The Surrender Experiment de Michael Singer, que habla de cómo él, en lugar de poner sus preferencias ante la vida, cada vez que la vida le arrojaba algo, él se rendía y te va contando cómo le fue. Y no todo fue color de rosa, porque hay un plot twist ahí al final, pero el ir leyendo ese libro, y también leí The Teachings of the Buddha, que además ahí aprendí que muchas cosas se las fusiló la Iglesia Católica del budismo y las torció a su manera, pero eso da para otro podcast. Pero había una cosa que pone el budismo como metáfora sobre el Ganges, y es que tú naces en tu karma.
Tu karma es el entorno en el cual naciste, con las condiciones en las cuales naciste, de las cuales no puedes escapar. Y tu karma te llevará tan lejos como tú lo permitas si tú te rindes. Y entonces va la vida, que es como que vas en el Ganges y tienes dos opciones. O te dejas fluir en lo que la vida te va trayendo con la corriente, o vas agarrándote de los árboles, desgarrándote, haciéndote moretones, sangrándote, y cuando llegues al final del río vas a llegar todo puteado. Y vas a llegar puteadísimo y la mayoría de lecciones que te tenías que haber aprendido no te las aprendiste porque no ibas prestando atención, porque ibas con tanta resistencia de no quiero este cambio, no quiero esto, que no te dio tiempo de ir flotando, observando las bendiciones que habían para ti. Entonces como que nos meten en esta carrera de todo rápido, ya, la eficiencia. Y sí, obviamente está bien. Por algo también yo pensaba, todos los países tienen karmas, igual que las personas, y son karmas colectivos. Entonces también Europa habrá tenido su razón de tener el privilegio, pienso yo, de ser quien llegara a otros lados y entender que ese karma es parte de, pero también entender que podemos rescatar todo lo que nos robaron de aprender. Y que cuando nos metemos en las cajitas de soy mexicano, entonces solo México me tiene que importar y solo lo que yo crea que es bueno, te estás limitando, te estás poniendo en unas cárceles innecesarias. Sí, totalmente. Me encanta. Gracias, Janina. Gracias por esta conversación hermosa. Gracias a ti y gracias por existir, porque yo creo que ahora es más fácil salirse de ese script conservador, de ese libreto. Hay gente que todavía le da miedo y es como, puta, pero ¿y si renuncio a la tradición? ¿Qué va a haber del otro lado? Y yo creo que ahorita en el siglo XXI, ya en el 2025... cuando volteas a ver qué hay del otro lado, hay grandes mujeres como tú con tu podcast, Brené Brown hablando de la vulnerabilidad y su gran poder, Esther Perel hablando de cómo tener relaciones humanas en este mundo que nos quiere dividir. Hay tanta apertura, hay una familia cósmica esperándote. Ay, eso me encanta. A eso que des el salto, ¿sabes? Sí. Ya no estamos solos. Hay mucha gente tan buena. O sea, yo, por ejemplo, que como que siempre estoy abierta a ver la belleza de la gente porque mi trabajo me hace conectar mucho con la gente en los retiros, en las ceremonias, en el podcast, ¿no? Es como de repente te das el espacio para conectar con alguien, te das esta ceremonia con alguien y dices, wow, qué cantidad de belleza habita en cada ser humano. Pero el problema es que nos han condicionado para no ver, porque siempre estamos también en un modo como de defendernos, de protegernos, de territoriales, ¿no? Como de perra defendiendo su territorio, güey. Sí. Entonces, básicamente esos lentes no te permiten ver la posibilidad que hay de la cantidad de gente buena, de la cantidad de gente creativa, de la cantidad de gente espiritual, dispuesta a ayudar, a conectar profundamente. A mí misma me lo dicen muchos amigos cercanos. Vos, pero ¿por qué sos tan agresiva en tus posts en Facebook con la política? Le digo, porque yo soy perra con las ideas, pero suave con las personas. Pero también es verdad que el algoritmo premia la violencia, el enojo, el insulto. Es lo que el algoritmo premia. Ahora, yo también tengo contenido que, por ejemplo, tengo un hashtag que se llama Magia para el Duelo, donde he compartido todo lo que para mí ha sido súper útil para vivir los duelos y aprender a vivir con ellos, porque los duelos son así. Comparto que voy a la India y la gente luego desde está ridícula, se fue a meter al río más contaminado, que se muera de diarrea, bla, bla, bla. O sea, el hate a todo lo que da. Y dices, puta, ¿qué daría yo porque el contenido más armónico, espiritual, chingón, tuviera las vistas que a veces tiene cuando digo, me cago en Trump? Porque alguien también se tiene que cagar en Trump, ¿me entendés? Sí. Y alguien tiene que decirlo. Pero que te dicen, ¿por qué no enseñas esa parte más suave? Y es como, no, sí está ahí, pero está ahí para el que la quiera ver también. Entonces, también entender que en este camino de abrir hay muchas personas que quieren forzar al otro. Tú tenías un post buenísimo de eso, de que quiero que mis familiares me entiendan, y tú decías, no va a pasar, brother. Cada familiar le llega en su momento y a veces no vas a compaginar, porque eso también pasa. Sí. Empiezas a caminar en este mundo psicodélico y pues va a haber una familia que no te va a querer, no te va a aceptar, pero como les digo, hay
una familia cósmica del otro lado que sí los va a aceptar. Y también aquí me gustaría agregar una cosa, como que otra vez, religiosamente nos han enseñado mucho como la familia es primero. Ajá. Y entonces, bueno, hay veces que ni tu papá es tu persona favorita, ni tu mamá es tu persona favorita, ni tus primos, ni tus tíos. Y hay una familia cósmica disponible que son las personas que te vas a encontrar en el camino y que sí son realmente afines a ti y que sí realmente vas a contar con ellos y que sí realmente vas a tener pláticas profundas y experiencias trascendentales. Entonces, ábrete a la posibilidad de que hay mucho otro acá afuera. Exacto. No es nada más en el núcleo. Hay un mundo infinito de posibilidades esperando por ti. Sí. Y eso se los digo yo, que la mayoría de mi familia no la conocí porque pues se murieron en Cuba, en Hungría. Mi papá ya falleció, mis abuelos también. O sea, a mí me queda muy poca familia de sangre viva. Y tengo una familia cósmica maravillosa que he hecho a través de Burning Man, de mi círculo de yoga, de Ashtanga, de amigas, de meditación. Y vas creando esta gente que, ojo, no solo para la fiesta. O sea, es gente que cuando falleció mi papá y estábamos en plena pandemia, fueron mis ojos y mis brazos en un momento donde yo estaba destrozada. Y gracias a eso pude llegar a Guatemala por tierra. O sea, momentos de la vida donde decís, no estás solo. Si te atreves a dar el salto, a cuestionar una realidad que además vos sabés que tiene glitches en la Matrix, porque vos sabés que estás viviendo en una incongruencia, en algo que no funciona, cuando tú tenés esa espinita adentro, no vivas toda la vida con ella. Inicia tu búsqueda. Esa es la señal. Ajá. Es el cue que dice, ya sal a ver qué pedo, güey. Hay más cosas acá afuera. Sí, y ponele, a mí me pasó hasta contigo. Fueron 3 amigas que en momentos distintos me mandaron un podcast sobre ti y de lo que hablabas, del narcisismo, de esto, del otro. Y yo en esta energía dije, tal vez algún día se me va a hacer conocerla. En lugar de venir y decir, puta, tengo que conocer a Janina y entonces la voy a estoquear y voy a venir y le voy a escribir por Insta. Y dije, cuando empieza a llegar esa invitación a tu vida, como llega la ayahuasca, como llega Burning Man, diferentes cosas, dije, puta, tal vez algún día se me va a hacer. Y cuando uno tiene la paciencia y seguís en lo tuyo, de la nada ese día llega y está sentada aquí en este hermoso set hablando en sabiduría psicodélica, ¿me entendés? Qué hermoso. Y eso es, yo creo, en lo que tenemos que confiar, porque no sabes entonces el efecto mariposa que viene después. Para cerrar, Gloria, quiero que le digas algo importante a la gente. Yo creo que no hay un ambiente donde exista más hate que el mundo político. O sea, me parece que es la coladera máxima del hate. Sí. O sea, esa debe de ser la dimensión más difícil de hate de todas. Sí. Y hay mucha gente que está limitando su expresión auténtica por el miedo al hate, por el miedo al verdugo imaginario que está allá afuera y que les va a criticar su videíto de internet, pero su nuevo podcast, pero su nuevo poema, pero su intento de hacer un libro. Y están limitando mucho de su ser bellísimo por el miedo de lo que existe acá afuera. Sí. ¿Cómo le hacen para que no se fijen en eso? Pues miren, se los digo en carne propia, a mí me empezó a dar ataques de pánico, porque cuando yo me volví famosa, nadie te da un manual de cómo ser famoso. Pasa de un día para otro y ahí está. Y empieza la caca a caer y es terrible. Y como me dijo un amigo, mamadita, me dijo, hay que hacer esculturas con el estiércol que a uno le tiran, porque no queda de otra. Pero no lo hace solo. Y no solo es de, ay, sí, me vale. Y poner la canción de Maná 100 veces. Sí va a ayudar, pero no va a ser lo único. ¿Qué canción de Maná? La de me vale, vale. Eso te puede ayudar, pero no va a ser todo. Fíjate que yo vine a un taller que se llama The Work, de Byron Katie. Sí, claro. He leído libros de ella. Y entonces... yo todavía tenía esto fue hace más de 10 años, yo tenía todavía agarrada mucho mi identidad, cosa muy occidental masculina, a mi trabajo. Entonces, cuando saqué mi primer libro y 400 comentarios, 300 decían, pues yo lo usaría para papel de baño, porque ¿qué puede escribir esa estúpida? Y obviamente no han ni leído tu libro y lo están criticando desde afuera. Venía yo muy dolida y le dije a la facilitadora, es que la gente debería de conocerme antes de emitir un juicio. Me dijo, ¿es eso cierto? Yo, obvio que es cierto. ¿Qué se cree la gente que anda juzgándome si no me conocen y no saben mi lucha y nunca me han leído ni mis programas de el ego? Así, así. Sí. Los Siempre monitos es el ego, de Inside güey. Out.
Y entonces me dice, ¿es eso verdaderamente cierto? Y yo, puta, pues no, porque si yo voy a ser líder, pues la gente tiene derecho de criticarme. Y además, yo también lo hago con gente famosa. Yo tengo una opinión de Madonna, del Papa, de Maradona, de Lindsay Lohan, de Kim Kardashian. Y no me sé toda su vida, no me he visto todos sus programas. Entonces, claro que la gente debería juzgarme. Y me dice, ¿cómo te sientes con ese sentimiento? Y yo, puta, liberada. Porque ahí entendí una cosa. Cuando tú te expones allá afuera, sea con un poema, con un libro, con un programa de radio, vas a empezar a existir en el cerebro de la gente con una imagen. Y esa imagen puede ser súper endiosada, que ojo, hay que tener mucho cuidado con los fans, son igual de peligrosos que los trolls llenos de odio, porque al final los dos operan desde la irracionalidad. El que cree que eres el unicornio bajado del desierto y que nunca te equivocas. Sí, qué horror, qué miedo. Eso, ojo, no te vayas a parar en ese ladrillo y solo rodearte de gente lambiscona, porque eso te va a hacer caer, igual que si solo te vas en un hoyo negro haciéndole caso a lo que los haters te dicen, que no sirves para nada y eres un imbécil. Ambos extremos son peligrosos. Peligrosos. Sí. Y son imágenes que la gente se arma de ti. Esa imagen no tiene nada que ver contigo. Tú eres... Totalmente de acuerdo. La persona que se levanta en la mañana y la que se va a dormir y te tienes que encargar de ti. Entonces, si tú estás obsesionado con el asunto de los otros, que es qué están pensando ellos de ti, tú te abandonas a ti mismo. Y si tú estás en el asunto de los otros y los otros están en su asunto, ¿quién chingados está en tu asunto? Me encanta. Entonces, enfocarse en uno. Y de hecho, escribí ahorita un libro que se llama Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. ¡Wow! Sí, un manual para sobrevivir las redes y sus virus, donde cuento mi experiencia con el hate, cómo hacerle, cómo no hacerle, y es un toolkit. Me urge leerlo. Sí, no, te lo voy a mandar a tu casa, porfa, dedicado. De hecho, que sepas que vas a estar ahí incluida, porque en el toolkit que doy vienen las plantas medicinales. Y voy a hablar mucho de la labor que tú haces, de las entrevistas que hemos tenido, porque mi objetivo es entregarle a la nueva juventud lo que a mí me sirvió, que yo ya llevo años en esta lucha, por decirlo así, pero que además las redes ya no son lo que eran. Cuando yo me volví viral, que era el año 2014, las redes eran muy distintas a lo que es hoy. Entonces esto es como así era, así estamos. Y la invitación es, sálganse de ese lugar cibernético, vivan su vida en la tercera dimensión para entonces tener nutrientes que enseñar en esas redes. Claro. Para mí, tu Instagram, tu YouTube tiene que ser un reflejo de lo que haces en la vida real. Sea que estás abrazando animalitos, reforestando árboles, tenés un podcast, tenés invitados, pero por favor que las redes sean un reflejo de lo que estás viviendo en la tercera dimensión y no a la inversa, que es lo que mucho ahorita está pasando. Sí, el fake, ¿no? Uh-huh. Ay, me encantó esta conversación, estoy feliz. A mí también, muchas gracias por haberme invitado, es un sueño hecho realidad. Gracias por darte el tiempo, gracias por venir. Nos veremos en Burning Man este año. ¡Obvio! Ahí vamos a estar. Si necesitan quien los case, estoy ordenada by the Church of Life. Puedo casarlos oficialmente. ¡Wow! Sí has casado gente en Burning Man, ¿verdad? Sí, casé a 2 de mis mejores amigos, a Alejandro y Roberto, el año pasado. ¡Qué padre! Fue bien bonito también porque la verdad que la casa que hemos hecho en nuestro camp, que es Land of Monkey, es gracias a ellos dos. Y ellos en el mundo de la Matrix, pues nunca podrían, bueno, de que podrían, pero no tienen la aceptación. Entonces fue un momento muy bonito de decir, qué familia, qué hogar, vean a su alrededor. Aquí está. Me encanta. Entonces esa parte. ¿Cómo te encuentran en redes? Me encuentran en Instagram como Gloria Álvarez C. En Twitter, en TikTok, en YouTube, en todas partes, Gloria Álvarez, ahí estoy a las órdenes. De todos modos, yo en la caja de descripción voy a poner como que varios links de cosas que aquí hablamos, sí, y de tus redes sociales y todo para que la gente se conecte, ¿ok? Muchas gracias, Janina. Sí, un placer. Sigue haciendo lo que estás haciendo, por favor. Sí, aquí seguiremos. Oigan, amiguitos, muchas gracias por escuchar. Espero que a través de este episodio encuentren muchas revelaciones, que se siembren muchas semillitas de posibilidades en ustedes, sobre todo para que vivan una vida libre, porque
vivir una vida limitada, muy determinada por el sistema, va a cobrar una factura muy alta a largo plazo. Porque la autenticidad es un latido que de verdad está todo el tiempo ahí diciendo, por favor, pélame, por favor, pélame. Y hasta que no lo peles, no vas a encontrar esa sensación de completitud que estás buscando. Te mando todo mi amor, te mando miles de besitos. Ayúdenos compartiendo el episodio porque es importante difundir el mensaje. Y nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye.